Buenas tardes, estudiantes de cuarto medio. Espero que se encuentren todos muy bien en sus casas, por supuesto, resguardándose. El siguiente video tiene dos propósitos. Uno, recordar unos pequeños antecedentes teóricos de lo que vimos en la clase del día lunes 5 de agosto. Y también tiene como propósito realizar la revisión de la guía número 5. La idea es que ustedes, cuando vean este video, busquen por ahí en su computador o en su celular la guía número 5 del desarrollo que me enviaron y vayan cotejando si lo que respondieron está correcto o está incorrecto de acuerdo a lo que yo les voy a ir indicando acá. Para comenzar, voy a recordar solamente lo siguiente. Decirles que nuestras clases están orientadas a lo que es la prueba de transición universitaria. La primera clase que tuvimos, trabajamos los conflictos de la historia, ¿cierto? Los personajes, sus acciones, y en la clase del lunes 5 de agosto vimos la influencia de la visión del narrador en el relato, y también vimos lo que eran los personajes tipo. ¿Ya? Solamente para recordarles eso. Vamos a ver ahora lo siguiente. Vamos a recordar algunos pequeños conceptos teóricos de lo que vimos en la clase. Visión del narrador. En este contexto, y según el temario del DEMRE, de la PTU, al narrador le vamos a llamar narrador objetivo y narrador subjetivo. Recordarles que el narrador objetivo es aquel que desde fuera de la trama es utilizado por el escritor para mostrarnos el ambiente, los personajes, cualquier otro detalle que sea de interés para el lector. Se le llama objetivo porque no participa directamente en la trama de la narración, es ajeno y todo lo ve desde afuera. Esto lo asociamos inmediatamente con lo que es el narrador en tercera persona, narrador omnisciente, narrador de conocimiento relativo. A su vez, el narrador subjetivo es aquel que nos narra parte de los acontecimientos tal y como el propio narrador lo ve, como parte de la historia. Es decir, es aquel que observa lo que otros hacen y participa como personaje principal, básicamente. Este tipo de narración la hacemos todos los días. Por ejemplo, cuando hablamos de nosotros o de otros, es el punto de vista del acontecer diario y utiliza la primera persona gramatical. Narrador protagonista, por ejemplo, narrador testigo. También en la clase del día lunes 5 vimos lo que eran los personajes tipo. Recordar una definición de personajes tipo. Un personaje tipo es un personaje de ficción que depende fuertemente de tipos o estereotipos culturales para su personalidad, su forma de hablar u otras características. Los personajes tipos son instantáneamente reconocibles por los miembros de una cultura dada o cultura determinada. También se les denomina tipos humanos, arquetipos o tipos literarios. Dentro de los muchos que existen, aquí les menciono solamente algunos. Algunos de estos los vimos en la clase, otros ustedes por sí solos los van a ir leyendo y estudiando, recordando, repasando. Tenemos, ¿cierto?, el avaro, el borrachín, el caballero errante, el genio afortunado, el héroe, el joven angustiado, el libertino o bellaco, la mujer fatal, el mujeriego, dentro de los cuales tenemos dos personajes muy reconocidos, Casanova y el don famoso Don Juan, el padre incompetente, el pandillero, los pandilleros, el payaso malvado, el príncipe azul, la princesa, la bruja, la madrastra, el prometido malvado, el rebelde sin causa, el secuaz, el señor oscuro, ¿cierto?, que es un villano siniestro, el señorito, entendido como un aristócrata muy elegante, el cascarrabias, el tipo duro, el vengador, el veterano de guerra amargado, el veterano de guerra traumado, el viejo de las artes marciales, el viejo sabio, etc. En las distintas novelas que ustedes seguramente han leído, se habrán encontrado con algunos personajes tipo, recuerdo, aquellos que tienen características bien marcadas, bien diferenciadas y que son fácilmente reconocibles. Características físicas, psicológicas, sociales, entre otras. Vamos a pasar ahora a lo que es la revisión de lo que fue
nuestra guía número 5. Nos vamos a saltar lo primero, por supuesto. Y vamos a ir a la primera parte, que eran preguntas tipo PTU. No te más que preguntarle qué tipo de narrador aparece en el siguiente texto. La idea es que ustedes analicen, reflexionen, infieran sus respuestas. La pregunta 1. Aquel, un muchacho de unos 26 o 30 años, me irritaba especialmente. El muy cabrón, cómo me cargaba. Qué ganas sentía yo de hacerlo desaparecer de mi lado. Aquí ustedes ya pueden apreciar que la alternativa correcta es la letra B. Es un personaje que manifiesta lo que siente. La alternativa que debió haber quedado junto con la B para que ustedes trabajaran era la letra A. O sea, entre la A y la B, ustedes deberían haber hecho el análisis final para determinar la respuesta correcta. Había que descartar de plano la C, la D y la E. Por lo tanto, en la 1, la letra B es la correcta. Número 2. Alentaba, como todos los domingos, al equipo de sus amores. Siempre lo acompañaba una joven mujer. Mientras el partido se desarrollaba, ambos gritaban con euforia. Cada vez que su equipo hacía un gol, él abrazaba efusivamente a su compañero. ¿Cuál es el propósito de emplear un narrador objetivo en el relato anterior? Informar de un suceso trascendente, poner énfasis en la compañera de aventuras, destacar la importancia del deporte, entregar ciertos detalles del personaje principal, demostrar la importancia de la amistad. Aquí la correcta es la letra D, como ustedes pueden ver acá. Y la letra D tenía que... Aquí el juego, entre comillas, estaba entre la D, la A, entre la D y la A. Esas dos alternativas ustedes tendrían que haber considerado para su decisión final, donde sin duda la que es la correcta es la letra D. Número 3. Los recuerdos me llevan al ya lejano año 2000, diciembre, mucho calor, un gimnasio repleto de gente, alegría pero a la vez tristeza, amistad de 5 años de universidad que probablemente nunca más vería. En algunos casos fue así. ¡Qué gran felicidad! Por fin un título en mis manos, el tan ansiado título. ¿Qué sentimiento predomina en el narrador objetivo, en el narrador subjetivo del texto anterior, considerando, y esto es vital, chiquillos, las dos últimas líneas? Las dos últimas líneas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Algunos se equivocaron. Bueno, aquí había fácilmente 3 opciones descartables, pero casi inmediatamente, una vez leídas las opciones, la A había que descartarla. Si alguien no sabe qué significa jactancia, vamos averiguándolo. Jactancia había que descartar, despreocupación y desesperanza. En ningún momento se jacta el personaje. Despreocupación, tal vez podríamos pensar que había algo de despreocupación mínima, desesperanza para nada, por lo menos de manera explícita en el texto, nada de desesperanza. Entonces nos quedaban dos ideas, dos alternativas para optar por por la opción correcta. Satisfacción y nostalgia. La correcta, ya lo vieron ustedes, es la letra C, satisfacción. ¿Por qué no la letra D? Es cierto, en el texto podemos apreciar nostalgia, claro que sí. ¿Cuándo? Alegría, pero a la vez tristeza. Amistades de 5 años que tal vez no iba a haber más. Claro que sí, hay nostalgia allí. Pero ¿qué dice la pregunta? Las dos últimas líneas. Y en las dos últimas líneas lo que se evidencia es esto. Qué gran felicidad. Por fin un título en mis manos. El ansiado título, ¿cierto? Y eso está en signo de exclamación. Por lo tanto, el personaje manifiesta, ¿cierto? Hay una satisfacción por el deber cumplido. En la DSU, por lo menos de los años anteriores, aparecen preguntas de este tipo, donde dice, considerando el último párrafo,
considerando las últimas ideas del texto leído, responde la pregunta. Y algo similar era esto. La clave era leer las dos últimas líneas. Y ahí ustedes iban a sacar la respuesta correcta, que era la letra C. 4. El arenero era su juego favorito. Así le había dicho a su madre mientras iban de la mano a la plaza que quedaba a cuadras de su casa. Cuando pasaron las hamacas, le soltó la mano a su madre y con un baldecito rojo en una mano y el rastrillo en la otra, fue corriendo hacia el rectángulo en el que ya se habían levantado varios castillos y volcanes de arena. Lo que nos permite saber que en el texto anterior hay un narrador objetivo es, ustedes acá ven la correcta, el conocimiento cabal de los personajes, el conocimiento profundo de los personajes. B, la narración en primera persona, había que descartar esta de plano, no hay un narrador en primera persona para nada. La actitud de su madre con el hijo, no se menciona nada. Habría una deducción bien a fondo, bien lejos, podríamos entender algo de la actitud de la madre hacia su hijo. La descripción del lugar no nos describe el lugar, menciona algunos rasgos mínimos, pero no hay una descripción. Y el cariño de la madre por su hijo. Aquí me da la impresión que algunos jugaron con las opciones A y E y concluyeron finalmente que la opción correcta era la letra A. En la parte 2 habían pequeños textos y ustedes solamente debían reconocer el tipo de narrador presente en cada uno. Aquí no voy a leer, solamente voy a ir directo a lo que era la respuesta correcta. En el texto 5, la pregunta 5, texto 1, a las 5 abrió los ojos, se puso su bata, se lavó la cara y los dientes, como cada mañana, luego bajó las escaleras y fue directo a la cocina para encender la cafetera, arrastrando los pies para no perder ninguna pantufla, etcétera, etcétera. Aquí tenemos sin duda un narrador objetivo. Relata cierto desde afuera. En la 6, soy una joven normal, con sentimientos como todo el mundo. Mi mundo no es el de otros. Soy diferente y eso no me complica para nada. A quien no le guste mi forma de ser, mejor que se aleje de mi lado. Total, nadie me entiende. O subjetivo, ¿cierto? Es un yo que está expresando lo que siente. 7. La campanilla que estaba colgada en el extremo superior de la puerta sonó, como cada vez que entraba un nuevo cliente. La mujer saludó con una sonrisa y se fue directo a la estantería, etc. Aquí sin duda tenemos un narrador objetivo, un narrador que está relatando desde afuera, no participa de los acontecimientos. En la 8, no estaba descontento con mi vestimenta. Precisamente hoy estrenaba un sombrero nuevo, bastante chulo, y un abrigo que me parecía muy bien. Me encuentro a X personaje delante de la estación de Saint-Lazare, el cual intenta aguarme la fiesta, tratando de demostrarme que el amigo es muy escotado. ¿Cierto? Aquí es un personaje en primera persona, que es parte de lo que está contando, por lo tanto el narrador es objetivo. Aquí, ¿cierto? Está lo que era la teoría, lo que habíamos visto en el PPT de los personajes tipos. Ahí tenemos el pícaro, el avaro, la madrastra. Y aquí dice ejercitemos lo estudiado. Es un pequeño fragmento de la obra El Lazarillo de Tormes. Una de las características que posee el pícaro y que se evidencia en el texto anterior es la astucia, la flojera, la caballerosidad, la sinceridad, el optimismo. Aquí sin duda la correcta es la letra A. Para entender un poquito el fragmento, decir que el Lazarillo tuvo varios amos y la mayoría de esos amos eran malos con él. Lo castigaban físicamente, no le daban de comer, no le daban de beber agua u otra cosa. Entonces él, para sobrevivir y para no morirse de hambre, tenía que engañar de una u otra manera a sus amos. Por lo tanto, él era astuto, era inteligente, ¿cierto? Él usó la astucia para poder sobrevivir, ¿ya? Entonces aquí es la astucia. Si bien es cierto, era un personaje muy maltratado, muy pobre,
Él sobrevivía básicamente con lo que era su astucia, su inteligencia, su agudeza para engañar. Considerando la reacción del ciego, se puede deducir que era un hombre bondadoso. No, para nada. El azarillo tenía que robarle comida, líquido. Siempre daba de comer y beber a su lazarillo. No, no pensaba lo que hacía. Era un hombre tacaño y violento. Rechazaba a la gente de condición de pobreza. La letra D es la correcta. Era un hombre tacaño. Como sabemos que era tacaño, no daba de comer al lazarillo. Aquí en el fragmento se puede apreciar aquello. Y violento por la reacción que tuvo cuando se dio cuenta que el lazarillo le había robado el vino. Luego vienen preguntas tipo PTU, del texto futuro de la universidad. Ustedes lo leyeron, obviamente, cuando respondieron las 3 preguntas. Aquí ustedes ya pueden apreciar que la pregunta 1 dice, según lo expresado en el fragmento, ¿qué ha provocado la abundancia de universitarios desempleados? La letra correcta es la letra E, la desvalorización de los títulos universitarios ocasionada por el exceso de profesionales acreditados. O sea, muchos profesionales de una determinada área le llaman cesantes ilustrados, y eso obviamente provocó una desvalorización de los títulos que cada persona ha obtenido. No hay, por escasez de puestos de trabajo. Número 2. De acuerdo al fragmento leído, ¿cuál es el sentido de la expresión? A esto hay que sumar la técnica medieval de enseñar, que se volvió obsoleta para un estudiante masivo. Aquí la alternativa correcta es la letra A. La educación universitaria actual requiere modernizar su metodología de enseñanza-aprendizaje. Y la número 3, según el fragmento leído, es correcto afirmar que las credenciales, letra C, se transformaron en una herramienta de privilegio que servía para discriminar en el ámbito laboral. En la pregunta, voy a volver un poquito. En la pregunta número 1, las habilidades de orden superior que ustedes deberían poner en práctica eran las de comprender y analizar. Comprender el texto leído y analizar lo completo o parte de él. En la pregunta 2, las habilidades que ustedes deberían haber puesto en práctica eran las de analizar nuevamente e interpretar. Analizar e interpretar. Y en la pregunta número 3, aquí había 3 habilidades de orden superior que ustedes debían trabajar. Por un lado debían analizar, debían comprender y también debían inferir inferir algunas ideas que estaban allí en el texto de manera implícita. Y había un bonus voluntario. Aquí lo hicieron varios, pero también otro porcentaje de estudiantes no lo hizo. Era de aplicación, como bien dice allí, tenían que ustedes seleccionar algunos personajes tipo de los estudiados y en 5 líneas cada uno escribir acerca de X historia como requisito fundamental. Por ejemplo, que aquí en el texto 1 apareciera un personaje de Don Juan, que en el texto 2 apareciera el personaje de la princesa, o de la ingenua, o de la madrastra, o del libertino, etc. Estudiantes, señoritas y jóvenes, espero que esto les haya servido un poquito para recordar los aspectos teóricos. Y la calificación de la guía número 5 la van a conocer en los días siguientes. Yo se la voy a enviar a los profesores jefes y los profesores jefes, yo creo que entre jueves y viernes se la van a hacer llegar a ustedes.
la calificación de la actividad número 5. Tengan una buena semana de trabajo, de clases Zoom principalmente, y a seguir cuidándonos y quedarse en casa. Eso, nos vemos. Chau.